como todo el tablero político está un poco revuelto después de las elecciones del domingo en Aragón, por un lado las negociaciones, el punto en el que se encuentran las negociaciones entre la derecha y la ultraderecha, entre el PP y Vox, pero por otro lado ese movimiento que parece que empieza a sacudir la izquierda del Partido Socialista. Vamos a empezar por ahí, después iremos a la refundación, no sé si se la puede llamar refundación, pero sí a la vuelta a presentar de Sumar prevista para la semana que viene, y de momento ya la polémica que hay en torno a quién debe liderarlo, etcétera, etcétera, pero ahora iremos a ello, porque primero quisiera empezar el abierto con una reflexión que le escuchábamos ayer a Gabriel Rufián. Ya saben que se ha hablado mucho de si él es la persona para liderar un nuevo proyecto de izquierdas. Las cúpulas de los partidos ya han dicho que no, su propio partido Esquerra Republicana de Cataluña no le parece bien, no lo ve claro. Bueno, ayer le preguntaron por todo esto en los pasillos del Congreso, hizo yo creo que una reflexión muy interesante, más allá de las siglas de los partidos, sobre lo que debe ser este espacio de la izquierda del Partido Socialista. Pues he hecho un resumen de algo más de 2 minutos y medio. Quiero que la escuchen y a partir de ahí arrancamos el análisis. Creo que algo hay que hacer y sería negligente no hacerlo. ¿El qué? Se lo dejo a gente que es muchísimo más inteligente que yo y sobre todo que manda más que yo. Al final yo lo que digo es algo que creo humildemente que está en la calle, que algo hay que hacer porque si no nos comen por los pies. Yo lo que digo es que las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, autodeterministas, que durante 6 años hemos demostrado tantas cosas, pues quizá tenemos que dejar de que lidere esto Madrid, o partidos de Madrid, lo digo con mucho respeto, y tenemos que liderar otro tipo de cosas. Yo sí que quiero dejar algo claro, yo jamás he dicho el cómo, siempre he dicho el qué. Jamás he dicho que nadie tuviera que renunciar a sus siglas, jamás. De hecho creo que Esquerra Republicana tiene unas siglas centenarias que sería una locura renunciar a ellas. Y 3, para mí el derecho a la autodeterminación, se haga lo que se haga, es sagrado. Lo digo porque, sobre todo desde Cataluña, se está vendiendo la moto de que esto es un proyecto español, del español de Rufián. Pues lo seguirán diciendo, pero es mentira. ¿A usted le gustaría encabezar este movimiento? Hay 2 maneras muy fáciles de detectar un idiota. La primera es que hable de él en tercera persona. Y la tercera es que se postule sobre algo. Yo, si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy para casa. O sea, de verdad, mi única intención es, cuando todo esto acabe, decir, bueno, dije todo lo que creía que tenía que decir. Y creo que frente a 200 diputados de la derecha y la ultraderecha, decir que algo tenemos que hacer diferente no es ninguna locura. ¿Que todos los aparatos de los partidos me van a dar? Pues llevo 10 años en esto, ya sé cómo funciona. Pero es que es lo que hay, y creo que quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular. O sea, creo que sin renunciar a lo que somos y sin renunciar a nuestras luchas y sin renunciar a nuestros pueblos, que entendamos que frente a lo que viene no basta con nuestras siglas y que hay que poner nuestros pueblos, creo que habla muy bien de nosotros. Hace 6 años, a algunos de nosotros nos costaba mucho hacernos fotos aquí. Ahora representamos a un montón de gente. Yo me siento muy orgulloso de ello. Y sé que en Cataluña me llaman traidor por esto. A mí esto, o sea, representar a alguien de Algeciras, a mí no me hace menos catalán ni menos independentista. Me hace más normal y más útil. Y quien crea lo contrario, creo que se equivoca. Hay muchas cosas en estas palabras de Rufián. Primero, la necesidad de movilización de la izquierda para frenar a la ultraderecha, pero después esa reflexión sobre esa izquierda más apegada al terreno, y lo hemos visto además como en elecciones autonómicas de manera consecutiva, hemos visto cómo son siglas que van de alguna manera acumulando el descontento de cierta izquierda. Lo vimos, empezamos en Galicia con el BNG, pero lo hemos visto en la Xunta Aragonesista en las elecciones del domingo pasado, cómo dobló su representación el papel de esta izquierda, con esa frase de vamos a ver si la solución la podemos encontrar también fuera de Madrid, con esa sensación de que si no es la izquierda, vamos a decir madrileña, la izquierda de dentro de la M30, no hay una solución al avance de la ultraderecha. Pablo, ¿qué te parece? Yo creo que lo primero que hay que decir es que Gabriel Rufián es posiblemente el político más brillante que tenemos actualmente en el Congreso y el más brillante que hemos tenido en los últimos años. Es cierto que en las últimas décadas ha bajado mucho el nivel en sede parlamentaria, pero Rufián creo que es de los más brillantes, o
con diferencia el más brillante de los últimos años por dos motivos. Por las formas, que son importantes a la hora de comunicar, de enganchar, de llegar a la gente, de captar la atención, pero también por el fondo, por lo que es capaz de decir y sobre todo por lo que siempre ha sido capaz de reflexionar. Gabriel Rufián, al mismo tiempo, creo que ha sido también el principal ariete contra el gobierno durante la última legislatura y posiblemente también la anterior. La persona que más ha apoyado a Pedro Sánchez y le ha ayudado a salir adelante cuando era necesario y le ha apoyado cuando estaba de acuerdo, y la persona que en los debates parlamentarios, y seguro que hoy lo volveremos a ver en esa comparecencia del presidente del gobierno, Rufián ha sido una de las personas que más ha criticado a Sánchez o que más le ha puesto las pilas a la hora de decirle esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, y de marcarle un rumbo para dirigir, bueno, lo que debería ser un gobierno progresista, porque muchas veces ha dejado de serlo. Entonces creo que hay que respetar a Gabriel Rufián, hay que poner en valor lo que dice. Y estas declaraciones que acabamos de escuchar ponen precisamente, o es un resumen que demuestra lo que estoy diciendo, porque tiene muchas reflexiones precisamente. Quizá la más sorprendente es la de sentido de Estado. O sea, pedirle a un independentista que tenga sentido de Estado mirando por el conjunto de España, aunque sea porque él ve el peligro de que haya 200 diputados de derechas en el Congreso y él cree que hay que levantarse contra eso y hacer algo para que no pase eso, bueno, pues eso es tener sentido de Estado, no quedarse en su minúscula Esquerra Republicana pensando en Cataluña y decir a mí el resto del país me da igual. Creo que eso dice buenas cosas de él. Segundo, dice realmente lo que está haciendo es un llamamiento a toda la izquierda para pensar algo diferente. Lo que estamos haciendo ahora no funciona, dice él. Hay que hacer cosas distintas. No dice lo que hay que hacer, es humilde en eso. Es humilde también, aunque todos sabemos que le gustaría encabezar o estaría dispuesto a encabezar ese proyecto, también es humilde a la hora de decir, es que yo no soy lo más importante. Tienen que ser otros, pero sobre todo tenemos que ser todos. Y hay que hacerlo con las siglas, respetando la identidad de cada uno, que es algo que en la izquierda funciona bien cuando se ponen de acuerdo en un cómo y en un para qué. Y lo que falta precisamente en la izquierda es esa falta de cómo y para qué, porque ha estado subordinada, o todos estos partidos han estado subordinados al poder que les daba Pedro Sánchez, y ellos dárselo a Pedro Sánchez para seguir gobernando y seguir teniendo el poder para sacar beneficio cada uno de ellos. Mariola. Me parece una reflexión interesante, porque efectivamente hay un problema y él plantea una propuesta de debate. Me parece además una postura valiente, porque efectivamente es objeto de muchas críticas, especialmente entre los suyos. Ahora bien, Gabriel Rufián dice que él todavía no define el cómo hacer esa realidad, eso que plantea, solo en términos de momento de reflexión. Y yo creo que aquí en este cómo está la madre del cordero. Porque es que esto es lo complicado, Mariola. No solo lo complicado, sino que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro modelo electoral, cuáles son las circunscripciones electorales con las que se trabaja en las elecciones nacionales, y que no es desde luego la circunscripción única que tenemos en el Parlamento Europeo, y que es la que en ocasiones ha permitido algún proyecto de esta naturaleza similar a los que suscita Rufián, y por lo tanto ignorar el sistema electoral que tenemos y también el sistema de atribución de votos y de traducción en escaños con el sistema DONT es lo que complica esta fórmula. Probablemente tiene sentido plantear fórmulas de unidad de la izquierda del PSOE en aquellas izquierdas de implantación nacional, pero quizá no sea una fórmula tan eficaz para lograr mejores resultados y ensanchar el espacio de las mayorías. Pedirle a esas fuerzas muy pegadas al territorio, que obtienen su máximo rendimiento electoral precisamente porque son fórmulas pegadas al territorio, y si planteas proyectos de índole nacional se diluyen, porque obviamente el eje vertebral de esos programas de gobierno, de esas fórmulas políticas, pues no suscitan atractivo en Algeciras. Sí, pero esa es una parte, Mariola, porque hay una parte de, digamos, de identidad, vamos a decir, pero luego hay otra parte de izquierdas, y ahí sí que se pueden encontrar. La cuestión es eso, que uniéndolo al modelo electoral y hundiéndolo también a cuánto marca en el programa de gobierno esa fórmula identitaria, puede que no arrastre esa eficacia electoral, que es la que en principio se busca atendiendo al problema que hay que abordar, que es el ensanchamiento, el crecimiento de la derecha y la ultraderecha. En todo caso, insisto, más allá de este matiz que yo estoy planteando, también para la reflexión, creo que es interesante que la izquierda se plantee qué hacer, y desde luego es valiente. Y quizá en las fórmulas también de qué hacer también está, para las izquierdas, sobre todo con implantación territorial, no haber llevado demasiado sus programas de máximos al debate parlamentario
en el Congreso de los Diputados, que eso también genera un rechazo en otras partes de España y que acumula un desgaste también para el gobierno de coalición. Esto tampoco lo podemos ignorar. Antón. Bueno, yo siempre que en una situación complicada alguien dice hay que hacer algo, siempre pienso me acuerdo de estas películas de catástrofes donde siempre hay un personaje que dice hay que hacer algo pero no dice lo que hay que hacer y la acaba liando todavía más gorda en mitad de la catástrofe. Porque normalmente es importante saber lo que uno quiere hacer antes de decir que hay que hacer algo, ¿no? Sinceramente, yo no creo que el problema en este momento de la izquierda ni del avance de la ultraderecha sea Esquerra, Bildu o el BNG. Que si otra cosa no ha sido en esta legislatura, son fuentes de estabilidad para este gobierno y de sensatez. El problema de la izquierda en España, sabemos todos dónde está. De lo que hablaremos ahora. Está en Sumar y en Podemos. Es que ya está. Es que, proponemos una solución para un problema que no tenemos. O sea, ha subido Chunta Aragonesista a seis diputados. Pues menos mal que estaba ahí Chunta Aragonesista para recoger esos diputados, pues si no, ese voto se habría ido a su casa. Y se habría ido a su casa porque lo han echado los dirigentes de Podemos y los dirigentes de Sumar. No los ha echado Ana Pontón del BNG, ni el líder de Bildu, ni por supuesto el propio Rufián. Entonces, sinceramente, yo creo que ponerse ahora, poner de acuerdo a siglas que tienen primero, son fuerzas de izquierdas, sí, pero fundamentalmente son fuerzas nacionalistas. Y yo lo digo por la experiencia que tengo. Yo he militado en el BNG. Y la primera dimensión es que es una fuerza nacionalista. Y es difícil pedirle que se integre, ¿no? Salvo que sea una fórmula de coalición electoral y para espacios muy concretos como por ejemplo la Unión Europea, porque una de las bazas electorales es presentarte para representar los intereses del territorio donde estás implantado. Pero es que el problema no está ahí. Ahí está parte de la solución, porque mucha gente que nunca votaría al PSOE acaba votando a estas fuerzas y todos sabemos que esos votos de una manera u otra acaban apoyando un proyecto de izquierdas en España y un gobierno de izquierdas. El problema está ¿dónde está? Está en Sumar y está en Podemos. Y son ellos los que lo han creado. Y son ellos los que lo tienen que resolver. Y a lo mejor no es Rufián el que tiene que irse a su casa. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero muchos de los que ahora mismo están hablando de lo que hay que hacer en Podemos en Sumar y que pertenecen a Podemos en Sumar, pues a lo mejor son los que sí tienen que irse a su casa, ¿no? A lo mejor empieza por ahí la solución. Yo creo, y ahora iremos a lo de Sumar, pero yo creo que parte de la reflexión que hace Rufián, Antón, es precisamente porque piensa esto que estás diciendo tú, que estás explicitando tú. O sea, ellos son incapaces. Ya, pero es difícil pedirle, si el problema es la izquierda española, es difícil pedirle que lo resuelva la izquierda gallega o la izquierda catalana. A lo mejor es la izquierda española la que tiene que resolverlo. Es decir, en ese nicho, a la izquierda no me gusta nada la palabra nicho, en ese espacio, que es más positiva, a la izquierda del PSOE, hay un montón de votantes que jamás votarán a un partido nacionalista, siendo de izquierdas, jamás. ¿Por qué? Porque una parte de la izquierda considera que es incompatible un pensamiento de izquierdas con una postura nacionalista. Y a lo mejor introducir siglas nacionalistas en un proyecto de izquierda a escala estatal echa fuera a esos votantes. Y al revés, hay votantes nacionalistas que son de izquierdas que jamás votarán a un partido que no lleve las siglas de su país. Entonces yo creo que lo único que haces es complicar toda... Mira, si algo sobra en este momento a la izquierda del PSOE son proyectos e ideas brillantes. Saludamos también de nuevo a Josué Coello. Josué, hola. Hola de nuevo, Ángel. Ayer nos contabas a esta hora, a las 8 de la mañana nos contabas la presentación que se va a producir la semana que viene de, no voy a decir refundación, pero bueno, nos van a volver a presentar el proyecto de Sumar, en el que se incluye Sumar, Izquierda Unida, Los Comunes y Más Madrid. Eso está confirmado. Hablamos aquí con Antonio Maillo de Izquierda Unida ayer mismo. Lo que pasa es que todavía no se sabe, y él nos dijo exactamente eso, que no se sabe cómo se llamará, cómo se articulará y sobre todo, y yo creo que esta es la causa ya de las primeras tensiones, ¿quién lo va a liderar? Yolanda Díaz no es, esta vez, una opción que convenza a todo el mundo, y al menos aquí lo dejó claro Antonio Maillo. No convence a todos y este es el debate que, sin haber echado a andar el nuevo proyecto, inquieta a sus dirigentes. Y es un debate que, según nos dicen fuentes de la negociación de los cuatro partidos, tiene que resolverse más temprano que tarde. De hecho, ayer preguntábamos por esto y las caras eran un poema, porque reconocen que ahora mismo todo pasa por resolver esta cuestión. Porque no son pocas las voces que rechazan la posibilidad de que la vicepresidenta repita como candidata de cara al próximo año. Proceden sobre todo de Izquierda Unida y de Más Madrid, diputados y dirigentes de ambas formaciones que creen que hay que superar su figura, aunque por ahora
con la excepción de Antonio Maillo, que ayer te lo dijo muy claramente Ángel, son reflexiones en privado. En cambio, esta postura choca con la del equipo y con la del entorno más cercano de Yolanda Díaz, que defienden que la candidata tiene que ser ella. Escuchamos al líder de Izquierda Unida y a Verónica Barbero, que es portavoz de Sumar. Necesita una reactualización programática, una actualización de los objetivos políticos para el nuevo ciclo electoral y, siempre lo he dicho, o sea que en mí no es novedad, una nueva referencia que reactiven y sirvan de motor de aceleración a ese proceso. Es decir, una actualización, se lo pregunto de otra manera, señor Maillo, una actualización del liderazgo. Sin lugar a dudas. Yo creo que, como somos personas inteligentes políticamente, aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel, porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro. Y hay entre medias otra corriente que, sin ser tan explícita en su crítica o en su defensa, destacan el papel de Díaz como vicepresidenta y ministra de Trabajo, pero no son tan contundentes para hablar del futuro. Lo hacía la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, tras el Consejo de Ministros. El gobierno progresista... Hemos perdido... Josu, ¿estás ahí? Decía, sí, estoy aquí, Ángel. Decía Mónica García, destacaba el papel de Yolanda Díaz como vicepresidenta y como ministra de Trabajo, pero como te decía, no era tan explícita a la hora de hablar del futuro y del papel de Díaz en esta coalición. Por ahora, Yolanda Díaz no ha hablado. Ayer tuvo un acto con sindicatos, pero no hubo opción de preguntar. Ella no ha trasladado cuáles son sus intenciones y su equipo no confirma si estará en el acto del día 21. Eso sí, Ángels, nos dicen que se va a parar con los periodistas en los pasillos del Congreso a su llegada al Pleno. Nada, en tan solo unos minutos. Veremos qué tiene que decir sobre este debate. Estamos pendientes de la señal del Congreso de los Diputados para, en cuanto hable Yolanda Díaz, ofrecérselo a ustedes en directo. Gracias, Josu. Cualquier novedad nos dices. A vosotros, gracias. Mariola. Sí, yo comparto la reflexión que apuntaba también en la misma línea Antón Losada, ¿no? La izquierda de implantación nacional, cuando se divide, sí que es fuertemente castigada por nuestro propio sistema electoral, y es ahí donde hay un problema que ellos mismos tienen que ser capaces de encauzar y buscar una solución. Sería una pena que ahora el debate fuera otra vez en términos de nombres y no en términos de proyectos, pero todo invita a pensar que así ha empezado. Nos van a replantear un modelo, pero no, la discusión es la de siempre. ¿Quién va a liderar esa propuesta? Que basta recordar un dato. Podemos llegó a obtener hasta 71 diputados en un momento determinado en el Congreso de los Diputados. Hoy desaparece en muchos territorios y ahí están el número que tiene hoy de representación en el Congreso de los Diputados. Hombre, alguna reflexión tiene que hacerse, pero de manera además singular y de manera profunda, porque de lo contrario no estamos abordando el problema en su magnitud. Pablo. Creo que esto que dice Manuela precisamente es muy acertado. Efectivamente hay una reflexión que además es bastante sencilla. Podemos acaparó una cantidad de votos tremenda, ¿no? De varios millones de votos en España, consiguió una fuerza tremenda en el Congreso de los Diputados y lo hizo porque ofreció inicialmente a la sociedad un proyecto transversal, con una ideología de izquierdas, evidentemente, pero de ayuda a la clase media, no a un sector minoritario de la población, que es en lo que hoy se ha convertido Podemos. Y luego porque inicialmente además había generado un proyecto que venía desde abajo, desde los famosos círculos, desde la calle, las asambleas, etcétera, que luego se mostró que era todo lo contrario, porque se hizo absolutamente vertical desde arriba del todo, desde la cúspide con mi tocayo Pablo Iglesias, hacia abajo vamos, de hecho expulsando el partido a gente que había fundado esa misma formación y a gente que era muy estrecha amistad y confianza de los propios líderes del partido. Entonces eso cambió y eso es lo que creo que explica muy fácilmente dónde está Podemos hoy, el poco apoyo que tiene y cómo incluso el resto de los partidos de la izquierda le han ido dando la espalda, porque no es un modelo que responda a lo que en un origen decía, sino que ha respondido a exactamente todo lo contrario. Respecto a Sumar y a Yolanda Díaz, yo creo que hay que poner en valor también la figura de Yolanda Díaz. Recordemos que si este gobierno existe ahora mismo y revalidó la coalición, como siempre dice Yolanda Díaz, es porque ella, para empezar, ganó un debate electoral en 2023 frente a Santiago Abascal, en el que estaba Pedro Sánchez. Y no fue Pedro Sánchez el que ganó ese debate precisamente, fue ella la que se enfrentó directamente a Abascal, y creo que en la última semana de campaña consiguió despertar a mucha gente de la izquierda y especialmente a muchas mujeres para que vieran ese peligro real que decía el PSOE y que decía
decía Sumar, y que la gente se movilizara y fueran a votar, fuera Sumar o fuera Pedro Sánchez. Pero consiguieron un milagro en el último minuto y yo creo que el gran artífice de eso es Yolanda Díaz. Y luego hay que recordar también que este gobierno ha aprobado muchas medidas sociales, de lo que se suele congratular el presidente del gobierno, pero las principales medidas sociales y las más importantes las ha impulsado Yolanda Díaz. Entonces no se puede ahora escorar a Yolanda Díaz y decir, Yolanda Díaz ya no vale. Bueno, si lo quieren ver dentro de la propia coalición, yo creo que cometen un error. Y luego no hay otras personas, desde mi punto de vista, ahora mismo en ese entorno, por lo menos en la primera fila, que puedan liderar ese proyecto de una manera como se ha hecho en los últimos años. No creo que ninguno de los ministros esté capacitado para ello. Hay algunos como Pablo Bustinduy que creo que tienen una capacidad intelectual muy importante, que pueden ser un referente intelectual e ideológico, pero luego una cosa es eso y otra cosa es ponerte en el cartel, hacer los debates electorales y atraer a la gente. Lo que pasa es que sobre el papel ya no está ella liderando este movimiento. Recordemos que ella en un momento determinado presentó su dimisión como no sé qué, porque no sé cómo se llama el liderazgo. Ella teóricamente ya no está al frente de este proyecto. Antón, Antonio, voy contigo, Mariola. Si no se aclaran ni ellos, ¿cómo se va a aclarar el votante? O sea, el votante de ese espacio ahora mismo tiene que estar, aparte de muy cansado, tiene que estar muy desesperado, porque no queremos entrar en un debate de nombres, ya, pero es que es el único debate que hay, porque ¿cuál es exactamente la diferencia de los proyectos que representan Podemos, Izquierda Unida y demás? ¿Dónde están las diferencias ideológicas, las diferencias programáticas? El votante que apostó por esta coalición en las elecciones del 23 de julio, ¿qué es lo que recuerda? Que lo primero que hicieron fue separarse. Yo recuerdo que Podemos se presentó bajo la cobertura de Sumar para sacar los diputados que sacó. Y lo primero que hizo fue irse. La gente, ¿por qué están creciendo Bildu, el BNG, en menor medida Esquerra? Pero lo de Esquerra es que es un fenómeno diferente. Pero Bildu, el BNG o la Chunta Aragonesista, porque el votante a la izquierda del PSOE busca un proyecto que le ofrezca fiabilidad, que le garantice que su voto no va a ir a donde no quiere que vaya, que es lo que le garantiza el BNG, lo que le garantiza, yo creo que Bulletproof, Bildu, y todo lo que también le garantiza la Chunta Aragonesista. ¿Qué te garantiza en este momento ese magma que forma Sumar, donde ni siquiera hay un líder claro, pero no, Yolanda ya no es líder, pero nos la queremos cargar como líder, pero hombre, pero si no quedamos en que ya no era líder, ya, pero bueno, lo sigue siendo. Entonces vamos a presentar una cosa en la que ya estamos, pero ¿qué vais a presentar? No, todavía no lo tenemos claro, estamos acabando de definir. Claro, a ti te presentan esto y dices, yo no puedo entregar mi voto a la fortuna. Bueno, es que ahora mismo, Antón, según ha dicho Josu, ni siquiera está claro que ella esté en la presentación de este proyecto. Por eso. O sea, no para presentarla ella como líder, simplemente es la presentación del proyecto, la renovación, vamos a decir, del proyecto, y ella no está claro ni que vaya a estar. Y todo esto, dices tú, bueno, hay unas disensiones de fondo enormes, y todo este espectáculo al que estamos asistiendo es porque hay unas discrepancias políticas tremendas y unas visiones superopuestas en políticas sustanciales, y dices, no, es que no hay nada de eso. Es que es ego puro. Ego puro. Ego puro. Y voy y vengo y ahora me paso no sé si iré, ahora me paro no, a lo mejor me paro a hablar con los periodistas, a lo mejor no. Es el momento en que dice ego puro, que es la historia de la izquierda española, la tradición de la izquierda española, que no es cainismo ideológico, es cainismo egocéntrico, ego puro. O sea, todo mi proyecto es voy yo, porque hombre, si voy yo esto está ganado. Y efectivamente la historia nos demuestra que si va él, el que sea... Déjame un momento, que está hablando ante los periodistas Yolanda Díaz. Sigue vigente. Yo creo que hay que... Buenos días, ¿va a cambiar la estrategia electoral en el Partido Socialista? Vámonos. Sí, a ver, bueno, vamos a ver. Lo primero, creo que hay que tener claro lo que está pasando en el país. Y hablar de personas, hablar de marcas, hablar de elementos que están fuera de la sociedad española, creo que es un enorme error. No va de eso, va de ganar el país, va de entender que la gente necesita esperanza y necesita sobre todo que les demos fuerzas para darles razones y poder, creo que, ayudar a cambiar sus vidas. Va de esto. En este sentido, como siempre he dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Les quiero ser muy claros, va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto, va de la gente. Y todo lo que sume
el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero insisto, va de la gente, no va de hablar de nosotros y de nosotras mismas. ¿Usted cree que puede movilizar? Ya lo he dicho ya, claro. ¿Cree que puede movilizar el electorado de izquierdas? Pues estas han sido las palabras de Yolanda Díaz. Vamos a hacer una pausa. Volveremos al Congreso a las 9 y seguimos hablando ya con estas palabras, que Mariola querías hablar tú con estas palabras de Yolanda Díaz. Bueno, hablábamos de un poco el valor político de Yolanda Díaz, y yo creo que es indiscutible en lo que es la acción de gobierno, y es una gran política, entiendo, pero siempre ha tenido una debilidad, que es que no tenía partido, y eso es muy difícil, operar en política sin un respaldo de una estructura. Pues puedes tener una buena posición como vicepresidenta, puedes tener y llevar a término una agenda política que mejore la vida de las personas, pero eso va, digamos, a lo que es el elemento positivo de la acción de gobierno. Pero sostenerte políticamente, tu liderazgo, necesitas una estructura. Es lo que le ha fallado siempre a Yolanda Díaz. De hecho, Sumar fue un proyecto para intentar paliar ese déficit. Ahora la realidad es que quien empuja dentro de ese proyecto, porque se sabe que está en ascenso, es Izquierda Unida, y que por lo tanto le hace ver esto que estoy yo simplemente apuntando. No es una cuestión de debilidad o no como líder político, es una cuestión de que esa persona no tiene estructura que le dé soporte a ese liderazgo que pretende. Estas declaraciones que ha hecho hoy, ahora, pues también resultan un tanto, iba a utilizar la palabra simple, sin pretender una connotación negativa. Es la que has usado. Claro, pero es que eso es obvio. Pero la cuestión es, ¿quieres o no quieres dar la batalla? ¿Y en qué términos lo vas a dar si no tienes una estructura política detrás? Estructura política yo creo que sí tiene. O sea, tienes razón, Mariola, cuando dices no hay un partido detrás, Sumar no hay una organización. Eso es totalmente cierto. De hecho, la gran pelea con Podemos en parte surgió de ahí, porque Podemos sí tenía cierta estructura. La gran pelea entre Podemos y Izquierda Unida, cuando lo ha habido también, como tú decías, precisamente viene de ahí, porque Izquierda Unida tradicionalmente sí que ha tenido una estructura, y todos han ido poniendo su estructura al servicio de... el gran error de Sumar seguramente de los últimos años es no haber desarrollado esa estructura, indudablemente. Una estructura de partido, con sedes, con militancia, etcétera, etcétera. Pero si escuchamos las declaraciones de Rufián, si escuchamos lo que siempre ha defendido la propia Yolanda Díaz y los partidos que están dentro de ese movimiento, es que ninguno está dispuesto a renunciar ni a sus siglas, ni a sus ideas, ni a su territorio, ni a su militancia. Y precisamente lo que estamos diciendo al principio del abierto era que la fuerza está en mantener esa cierta territorialidad donde cada uno defiende lo conveniente para su territorio y luego sumar fuerzas a nivel nacional. Entonces, hacer una cosa y la contraria creo que es prácticamente imposible, y no pueden renunciar a esa coalición de siglas y de partidos para tratar de crear un nuevo partido de ámbito nacional, que sería competir directamente con un partido socialista, además con una ideología y con unos propósitos que serían imposibles porque no serían nacionales. Evidentemente, creo que eso también lo decía Antón antes, de alguna manera necesita mantener esa esencia territorial, nacionalista en algunos casos, independentista en otros, buscando el punto en común. ¿El error está en no haber conseguido ese partido? Sí. ¿Llegan tarde a eso? Indudablemente, porque se supone que quedan meses para las elecciones generales, sean este mismo año o como mucho al año que viene. Pero sí que tienen la posibilidad de volver a repensar lo que quieren hacer, cómo unirse, y creo que lo del liderazgo, que nosotros evidentemente como periodistas le ponemos el foco desde el minuto 1 y les obligamos a ellos a posicionarse con el liderazgo, creo que es lo menos importante. Lo importante es el proyecto, quiénes están, quiénes se juntan, qué quieren ofrecer, y luego tienen que hacer autocrítica de qué han hecho mal durante este tiempo, porque yo decía algunas de las cosas que se han hecho bien, pero otras de las cosas que se han hecho mal es dirigirte a una sociedad, a un trozo de la sociedad muy pequeño. Busca un proyecto transversal. Lo único que tiene sentido, por decirlo así también, aunque suene despectivo, de lo que hemos escuchado a Yolanda Díaz, es lo de ensanchar la esperanza. Puede sonar muy naif, muy bonito, pero ensanchar es buscar más espacio, que más gente se pueda identificar contigo. Y cuando tú te diriges a poca gente, la gente no se identifica, te abandona y te vas haciendo cada vez más pequeñito. Y ojo, que esto le pasa a Sumar, pero esto le está pasando al Partido Socialista, que es un partido nacional y que siempre ha sido primera fuerza en este país durante muchos años. Pero fíjate, Pablo, que tú dices... Os pido brevedad.
rueda, Mariola y Antón, ¿eh? Sí, el error de Sumar ha sido no constituir esa estructura política. Bueno, es que no es un error, es que no es difícil, no es fácil crear una estructura de partido, es que no es fácil. Eso es un reto, yo creo que tan difícil como que se convierte prácticamente en imposible. Por eso los que ya existen reclaman ese liderazgo en términos de estructura de partido, de suelo electoral y de y de acción programática también. Antón. A ver, lo de Ensanchar la Esperanza es un título excelente para una canción para el Benidorm Fest, que creo que empieza esta semana, ¿no? Ayer fue la primera como título de canción, con todo mi cariño, como título de canción me parece, suena una canción, ¿verdad? Me parece excelente, incluso para un himno por algo, ¿no? Ensanchemos la esperanza y tal. Vale. Pero dicho esto, lo que quiere el votante es claridad, hombre, un poquito de claridad. O sea, vamos a dejar de marear al votante. Pero si tienen una presentación dentro de 2 semanas y ya llevan desde el minuto 5 mareándonos, que si va el líder, que si no es, que si lo vamos a hacer, que si va, que si viene. Ha sido incapaz de decir ahora en el Congreso de los Diputados, pues sí, voy a estar allí. Algo tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que alguien le diga qué va a pasar ahí de aquí a las elecciones y qué se va a presentar y quién se va a presentar. Mientras eso no se resuelva, ensancharemos la esperanza, pero a base de canciones, porque a base de votos no.